Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de geometría. Vamos a compartir las diapositivas. A ver, esto por acá. Entonces, el día de hoy nos toca ver la segunda parte de lo que es el tema de área de cuadriláteros. ¿Ok? Nos toca ver la segunda parte del tema de área de cuadriláteros. Entonces, vamos a revisar un poco la parte teórica, como quien dice, recordando lo que hemos hecho el año pasado, ¿ya? En ambos salones hemos explicado cómo se calcula el área de ciertos cuadriláteros, ¿ya? Dependiendo del tipo de cuadrilátero es que se utiliza una fórmula diferente. Por ejemplo, la semana pasada vimos cómo calcular el área del rombo y el área del romboide utilizando sus diagonales, ¿ya? Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero esta semana vamos a utilizar una fórmula distinta, una fórmula en donde nosotros conocemos los valores no de las diagonales, sino de uno de los lados del romboide y la altura que se genera con respecto a uno de esos lados. Ustedes normalmente piensan que cuando se trabaja altura y base, la altura y la base tienen que ser así, ¿no? O sea, una vertical y una horizontal. Esa es nuestra primera idea de cuando hablan de altura y base. ¿Por qué? Porque nosotros nos medimos verticalmente en nuestra altura, ¿sí? Nosotros medimos en metros, digamos, verticalmente. Entonces, nuestro pensamiento es que la altura sea una línea que sea vertical. Y la base justamente es una horizontal que forma 90 grados con esa vertical, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera idea. Pero en el caso de un rombo, como lo estamos viendo en pantalla, nosotros podemos tomar, perdón, nosotros podemos tomar como referencia uno de los cuatro lados del rombo para decir que es nuestra base. Y a partir de ese lado, dibujar una línea que sea perpendicular a ese lado del rombo, de tal manera que esa línea se convertiría en la altura. Entonces, la altura no necesariamente tiene que estar graficada de forma vertical, sino que podría estar inclinada. Lo importante es que forme 90 grados con respecto a uno de los lados del rombo. Entonces, como pueden ver ustedes ahí en la gráfica, tenemos un rombo, el cual se caracteriza por tener sus cuatro lados iguales, ¿ya? Pero sus ángulos internos no son del mismo tamaño. Ahora, eh, si nosotros tomamos cualquiera de los cuatro lados del rombo, la base va a ser el mismo valor, ¿ya? La base va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los lados del rombo son iguales. Entonces, dependiendo del lado que yo escoja, trazo nada más la altura respectiva. Y la altura vendría a ser esa línea que se forma con respecto a la base, que mide 90 grados el ángulo que forman y puede ser hacia uno de los vértices, ¿ya? O podría ser la altura, por ejemplo, si la trazamos de esta manera, aquí también se puede trazar una altura, incluso en el medio, ¿ya? Entonces, la altura solamente la vamos a trazar con respecto a uno de los lados. Si yo quiero utilizar este lado, pues tengo que trazar una altura que se vea de esta forma, ¿no? O que se vea de esta forma. Entonces, todo depende del lado que escojas. Dependiendo del lado que escojas, trazas la altura. Entonces, para un cuadrilátero, ¿ya? Para un cuadrilátero que tiene base y altura, hallar el área simplemente es multiplicar la base y la altura de ese cuadrilátero. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Entonces, eso es. De esa manera se calcula también el área de un rombo, utilizando base y altura con respecto a uno de los lados del rombo. Ahora, en el caso del romboide tenemos por ejemplo, que el romboide se ve de esta manera, ¿ya? Que es como si tuviésemos un rectángulo que se ha inclinado un poco hacia el costado, ¿ya? Es como un rectángulo que se ha inclinado un poco hacia el costado. Entonces, si observan ahí, yo estoy tomando como referencia el lado horizontal para que sea la base, ¿ya? Y de ahí se traza una línea vertical que forma 90 grados y esta vendría a considerarse la altura. Ahora, podrías trazar una altura también, más o menos, aquí, mira. Aquí se puede trazar una altura. Estas dos líneas, esta altura que acabo de dibujar y la altura que está aquí, son la misma altura. Si yo quiero, puedo trazar aquí la altura, mira. Ahí está la altura. O si yo quiero, puedo trazar acá también la altura, ve, mira. Aquí puedo trazar una altura. Entonces, la altura es la vertical que se forma.
¿ya? Forma 90 grados con la horizontal. Listo. Entonces, ¿cómo la calculas? ¿Cómo calculas el área ahí en ese romboide? Multiplicando base por altura, ¿ya? Multiplicas base por altura. Listo. Ahora, también vamos a ver lo que son trapecio, ¿ya? Trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, opuestos, ¿verdad? Y los otros dos lados pueden ser no paralelos, pero de diferentes tamaños, o de repente con las mismas medidas en cuestión de tamaños, ¿no? Tenemos tres tipos de trapecios, ¿ya? Tres tipos de trapecios que vamos a estar viendo. El primero es un trapecio isósceles. ¿Cuál es su característica principal del trapecio isósceles? De que los lados no paralelos del trapecio miden lo mismo, ¿ya? Son del mismo tamaño. Luego tenemos trapecio rectángulo. ¿Cuál es la característica principal del trapecio rectángulo? Que está formando 90 grados con respecto a los lados paralelos. Mira, aquí uno de los lados del trapecio forma 90 grados con respecto a los lados paralelos. ¿Listo? Y de ahí tenemos el trapecio escaleno. Trapecio escaleno, su característica es que todos sus lados son diferentes. ¿Ya? Todos sus lados son de tamaños diferentes. Listo. Y sus ángulos también son de ángulos diferentes. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo calculamos el área de estos trapecios si cada uno es un tipo de trapecio diferente? Entonces, observa bien. Recuerda que nosotros estamos trabajando con base y altura, ¿cierto? En el caso de los trapecios, ellos poseen una base menor, que es, digamos, el lado paralelo más pequeño, ¿ya? Y también poseen una base mayor, que es el lado paralelo más grande, ¿ya? Vamos a utilizar estas dos bases, para poder calcular el área. Pero ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos también la altura, ¿ya? La altura. Entonces, en este caso, la altura en el primero, que es trapecio isósceles, la puedo dibujar de esta manera, trazando una línea perpendicular, ¿ya? A la base mayor, de tal manera que esta sería la altura. Ahora, como te lo vuelvo a repetir, puedes trazar una altura a esta distancia y también se considera que es la altura. Es la misma medida. Esto también valdría A. ¿Ya? Es lo mismo. Si tú quieres, lo puedes trazar a esa altura o incluso del otro lado. Puedes trazar aquí una altura que vale 90 grados y van a valer lo mismo. ¿Ya? Ahora, con respecto a un trapecio rectángulo. En el trapecio rectángulo, aquí la altura ya no la tengo que trazar. ¿Por qué? Porque uno de los lados del trapecio rectángulo ya hace función de altura, debido a que está formando 90 grados con la base. Entonces, este lado, el lado recto, ya, del trapecio rectángulo, vendría a ser la altura. El lado recto del trapecio rectángulo vendría a ser la altura, ¿ok? Este pequeño pedazo, ya, este segmento, vendría a ser la altura. Esto de aquí. ¿Listo? Esta es la altura. Entonces ahí ya no hay que trazar nada. Si es que el ejercicio no nos da la altura, pues asumimos de que esa es la altura. Listo. Y en el caso del trapecio escaleno, podría trazarlo de ese lado, ¿no? Trazo la altura con respecto a la base, que forme 90 grados. Acuérdate siempre eso, tiene que formar 90 grados con la base. Listo. Entonces, una vez que ya hemos identificado las cosas que necesitamos para poder calcular el área de un trapecio, ¿cuál sería la fórmula? B minúscula es base menor, B mayúscula es base mayor y A es la altura. Entonces, el área va a ser igual a la suma de las bases, base mayor más base menor, multiplicado por la altura, y esto, todo eso, dividido entre 2. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros para calcular el área de un trapecio. ¿Listo? Puede ser cualquiera de los tres. Mientras identifiquemos correctamente la base menor, base mayor y la altura, vamos a poder trabajar el área. Listo.
A ver, vamos con ejercicios. ¿Ya? Vamos con ejercicios. Listo, 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 listo. A ver, ¿con quién comienzo? A ver, ¿con quién comienzo? Vamos a comenzar con Fernando. A ver, Fernando. Sí, profe. ¿Puedes leer lo que dice el problema? Determina el área de la siguiente figura si es un rombo. Ya, es un rombo. O sea que estamos observando un rombo en la pizarra. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitas para hallar el área de ese rombo? Mm, multiplicar. ¿Ya? ¿Qué cosa debería multiplicar? ¿Ya? Mm, El área de un rombo es igual a ¿qué cosa? ¿Qué cosa voy a eh, multiplicar? base por altura. Ok, muy bien, base por altura, por altura. Ahora tengo que identificar cuánto vale la base y cuánto vale la altura, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería tu base ahí y cuál sería tu altura? La base sería 5. Ya. Ya. ¿Y la altura cuál crees que sería? 3. 13. Ok. Entonces, según lo que me dice Fernando, la base vendría a ser 5 nada más. Pero la base del rombo tiene que ser el lado del rombo, no solamente un pedacito. No, y profe no tiene. No, no hay aquí número, ¿verdad? No hay número. No. Ya. Dime, ¿cuál es una de las características del rombo? Tienen todos sus lados iguales. Muy bien, muy bien. Entonces, si este lado es igual a este lado, que es igual a este lado, que es igual a este lado, si de aquí hasta aquí vale 5, ¿cuánto le falta? 8. 8, porque 8 más 5 es igual a 13. 13. Entonces, muy bien. Como los lados del rombo valen 13, este también debería valer 13. Así que aquí hay 13 metros. Ya listo. Ya tienes la base. Vale 13 metros. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la altura? Aquí el detalle está en que la altura, que es este segmento, no es del mismo tamaño que este de aquí. ¿Por qué razón? Porque esta y esta son líneas diferentes. Mira el sentido que tiene. Una está, digamos, para allá y la otra está para allá. Entonces, no son Sí. del mismo tamaño, ¿ya? No son del mismo tamaño. Por lo tanto, esta altura es una cantidad que yo desconozco. Listo. Son cantidades que yo desconozco. Ahorita no sé cuánto vale A. Ya. La pregunta es, ¿podrías hallar el valor? Uy, me pasé al otro. ¿Podrías hallar el valor de A sabiendo que esto es un triángulo rectángulo? Mira, aquí yo tengo que este lado también vale 90 grados. Si esto es un triángulo rectángulo, esto vale A y esto vale 5, ¿podrías calcular el valor de A, Fernando? Sí. Sí, pero ¿cómo lo harías? ¿Qué utilizas para calcular A en ese triángulo rectángulo? A más 90 igual a 5. Porque está sumando un lado más un ángulo es igual a otro lado. Eso no tiene mucha coherencia. Recuerda que si es ángulos, tienen que sumarse con ángulos, no con lados. Entonces, algo te está faltando ahí. Lo primero es identificar cómo podrías hallar ese lado en un triángulo rectángulo. Y la respuesta es utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Pero para utilizar Pitágoras, Fernando, necesito 3 datos, o mejor dicho, 2 y un tercero que voy a descubrir. Si ahí tú ves que ya tienes A, tienes 5, pero te falta otro dato que vendría a ser este lado de aquí. ¿Conoces ese valor? ¿Sabes cuánto vale ese lado del rombo?
13. 13. Mira, ya tienes que este lado vale 13, este lado vale 5 y este es el que vas allá. Entonces, primero aplicas teorema de Pitágoras, ¿ya? Pitágoras. Entonces, primero va la hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La pregunta del millón es, ¿cuál de los tres es la hipotenusa? ¿El 13, la A o el 5? Ah, Ya, error. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre se encuentra al frente del ángulo de 90 grados o en la gráfica es el lado que tiene mayor tamaño. Entonces, 13 es la hipotenusa. Si no escoges bien la hipotenusa, no vas a poder calcular correctamente el valor. Ahora, ¿cuál sería el cateto 1 si 13 es la hipotenusa? 8. 5. 5. Ah, ya, ok. 5 al cuadrado. ¿Y el cateto 2 cuál sería? A al cuadrado. Al cuadrado. Listo. Resolvemos. Aquí sería 169 es igual a 25 más a al cuadrado. Entonces sería 169 menos 25 es igual a al cuadrado. Por lo que quedaría 144 es igual a al cuadrado. Aplico la raíz cuadrada de 144 que es igual a y tenemos que a vale 12. Entonces, con eso ya hemos descubierto cuánto vale A. Y A, pues obviamente es mi altura. Entonces, si a mí me piden calcular el área, que es igual a base por altura, al reemplazar los datos, ¿qué tendría Fernando? 12 por 13. Muy bien. Entonces, primero 13 porque es la base, 13 metros. Y después 12, que es la altura. Entonces, ¿cuánto es 12 por 13, Fernando? 156. 156, listo. ¿56 qué? ¿Metros? ¿Metros cuadrados? ¿Metros Metros cúbicos? cuadrados, metro cuadrado. Metros cuadrados, muy bien. Recuerden que las áreas siempre están en unidades al cuadrado. Listo, Fernando. Vamos a ver, denme un segundo. Vamos a colocar la nota de la participación. Está Fernando. Participación. Listo. Ya. A ver, voy a borrar esto de acá que no. Uy, ¿qué pasó? No. Ya. Se movió. Esto. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Otro participante. Vamos a trabajar con Brisa. ¿Ok? Vamos a trabajar con Brisa. A ver, Brisa. Lee el ejercicio, por favor. Brisa, lee el ejercicio, por favor. Ya, profesor. Determine el área de la siguiente figura si es un romboide. Ok, es un romboide. ¿Cómo calculas el área de un romboide, Brisa? Ay. ¿Cómo calculas el área de un romboide? ¿A qué es igual el área de un romboide? Base por altura. Ya, muy bien, base por altura. ¿Sabes cuánto vale la base? 8. Ah, o sea que la base mide 8. ¿Segura que mide 8? 14. 14. ¿Por qué? Porque si es un romboide, los lados opuestos valen lo mismo. Cuando trabajamos con un romboide, los lados opuestos valen lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale ese otro pedacito que está aquí, Brisa? 6. 6. Este vale 6. Listo. Entonces, toda la base vale 14 metros. Listo. La base vale 14 metros. La pregunta es, ¿sabes cuánto vale la altura? ¿No? ¿Sabes o no sabes? Esa es la pregunta. No. No. Cuando no sabes, colocas una letra. En este caso, A de altura. ¿Cómo calcularías la altura
Si nosotros observamos que esto es un triángulo rectángulo, mira, aquí vale 90 también. Si eso es un triángulo rectángulo, ¿cómo calculas el valor de la altura? Más o menos lo que le pregunté a Fernando hace ratito. ¿No? Que si has prestado atención a la explicación que estábamos haciendo, pues más o menos deberías recordar. ¿Cómo calculo yo la altura? ¿Qué utilizo, mejor dicho? Teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces aplico yo el teorema de Pitágoras. Listo. ¿Pero qué me falta para poder calcular la altura? Si ya tengo que un lado vale A, el otro vale 6 y el otro está vacío. ¿Cómo lleno ese espacio que está vacío en el triángulo? O sea, este ladito que está aquí. ¿Cuánto debería valer ese lado? 10. 10. Porque en un romboide, estos lados opuestos son del mismo tamaño. Entonces, eso valdría 10 metros. 10 metros. Acá también es 6 metros. Listo. Entonces, ese lado vale 10 metros. Ahora, yo sé que Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 14. La hipotenusa es 14, pero no veo ningún dato 14 en el triángulo rectángulo que estamos trabajando. Hipotenusa. ¿Cuánto? 10. 10. Entonces aquí tendría 10 al cuadrado. ¿Cuál es el cateto 1? 6. 6 al cuadrado más cateto 2. 8. Recuerda que estás trabajando aquí, en el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el cateto 2? Ya tienes hipotenusa, cateto 1. ¿Cuál es cateto 2? 6. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que vas a hallar? La altura. Ya pues, estás calculando la altura con respecto a estos tres lados del triángulo rectángulo. Por favor, Brisa, más concentración. A al cuadrado. Listo. Entonces, 10 al cuadrado es igual a 100, que es igual a 6 al cuadrado, 36 más al cuadrado. Pasa a restar, es igual a al cuadrado, y esto sería igual a 64. Entonces, la potencia 2 pasa a raíz cuadrada y A resulta ser 8. A resulta ser 8 metros cuadrados. Listo. Perdón, 8 metros, porque esta es una unidad nada más. 8 metros. Ahora, si me pedían hallar el área, ¿a qué es igual? A base por altura. ¿Qué tengo que multiplicar Brisa? 14 por 8. Muy bien. 14 metros por 8 metros. ¿Cuánto es 14 metros por 8 metros? 112 112, ¿qué? metros cuadrados. Muy bien, Brisa. Listo. Ya está. Nota para Brisa. A ver. Bien. Siguiente ejercicio. A ver, Valerie. Trabajemos contigo. Lee, por favor. Determina el área de la siguiente figura si es un trapecio isósceles. Isósceles, ya. Nos están diciendo que es isósceles. ¿Qué necesitas para calcular el área de un trapecio? Ok,
mayor más base menor por altura, Por altura, al cuadrado. ¿al cuadrado o entre dos? Ah, entre dos. Entre dos, listo. Ya, eso necesito. Pregunta, ¿cuál es la base mayor o cuánto mide? 10. 10 metros. Ya, junto 3 metros más 7 metros, 10 metros. ¿La base menor cuánto mide? 4. 4 metros. ¿Y la altura cuánto vale? No sabemos, profesor. No sabemos, ok. La altura no sabemos su valor. Ahora, ¿cómo calcularías tú la altura si sabes que eso es un trapecio isósceles? ¿Cuánto valdría este lado de aquí? 5. 5, muy bien, porque esos dos lados, al ser un trapecio isósceles, miden lo mismo. Entonces, esto también vale 5 metros. Por lo tanto, ¿qué utilizo para calcular la altura? Teorema de Pitágoras. Muy bien. Pitágoras. Ahora que ya saben, Pitágoras ya lo podemos utilizar a cada rato y los ejercicios ya no son tan básicos. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? 5. 5 al cuadrado es igual a cateto 1. ¿Cuál sería el cateto 1? 3. 3 al cuadrado más cateto 2 Al cuadrado. al cuadrado. Trabajamos, sería 25 igual 9 más a al cuadrado. Pasa a restar 9 y sale 16. 16 es igual a al cuadrado. Y si pasamos la raíz cuadrada, entonces a valdría 4. La altura sería 4 metros. Entonces, cuando ya tenemos nuestros datos, simplemente reemplazamos los valores. A ver, díctame, Valerie. 10 más 4 por 4 entre 2. Listo. Calcula. 14 por 4 entre Listo. 2. Sigue. 56 Ujú. entre 2. Entre 2. ¿56 qué? ¿Metro por metro? Al cuadrado. Metro al cuadrado. Listo. ¿Cuánto sale? 28 metros al cuadrado. 28 metros cuadrados. Y ya está. Ese sería el resultado. Último ejercicio. ¿Antonet está? Antonet, ¿tienes problemas de internet o todo bien? No, es el teléfono, profesor, es el teléfono. Está listo. A ver, lee. Lee. Determina el área de la siguiente figura si es un trapecio rectángulo. Ok. ¿Cómo calculas el área de un trapecio? Base mayor más base menor multiplicado por altura entre 2. Listo. ¿Cuál sería la base mayor? 3, 3 metros. ¿La base menor? 2. 2 metros. ¿Sabes la altura? No, profesor. No, pero en un trapecio rectángulo, ¿cuál es la altura? 90. No, ese es el ángulo que forma la altura. Pero la altura vendría a ser este lado que está aquí. En un trapecio rectángulo, esta vendría a ser la altura. Acá no dibujamos nada. ¿Ya? Ya. Pero, fíjate que yo necesito conocer esta altura. ¿Cómo hallarías el valor de la altura conociendo los datos que están aquí? ¿Qué se te ocurre a ti? Teorema de Pitágoras. Ya, tenemos que usar Pitágoras. Pero ¿cómo relacionamos esto en un triángulo? Porque yo no veo un triángulo aquí. ¿Dónde formamos el triángulo? ¿Qué deberíamos hacer para formar el triángulo? Recuerda que Raíz 5. aquí,
Pero mira, esto para que sea un triángulo necesitaría que trazar una línea entre vértice y vértice para que sea un triángulo y aplicar. Pero esa línea que estaría dibujando ahí no sería raíz de 5. Entonces, No. ¿cómo hago yo para formar un triángulo aquí? Trazo otra altura. Trazo otra altura. A esta distancia, mira, aquí. La altura resulta que tú la puedes trazar en cualquier sitio. Entonces, esto vale A. Y este también vale A. Entonces, aquí yo tengo otra altura que está formando 90 grados con la base mayor. Entonces, aquí ya sé que esta es altura, esta es raíz de 5. Pero ¿cuánto vale este pedacito, Antoinette? 1. 1. ¿Por qué razón? Porque aquí en esta figura se está formando un cuadrilátero o un cuadrado, de repente, no sabemos cuánto mide A, ¿ya? De tal manera que este pedazo nada más vale 2. Entonces, este pedacito de aquí vale 1. Entonces, Sí. ya tengo los 3 lados que voy a utilizar. Trabajo con Pitágoras, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la hipotenusa en ese triángulo? Raíz de 5. Listo, entonces coloco aquí raíz de 5 y lo elevo al cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? A 1 al cuadrado. 1 al cuadrado más Al cuadrado. al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es raíz de 5 al cuadrado? 25. ¿Segura? 25. 5, 5. 5. Listo. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1. Más al cuadrado. ¿Pasas a restar? 5 Cuatro. menos 1, 4. 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4, Antoinette? 2. Listo. Entonces significa que la altura vale 2. 2 metros. Entonces sí, se forma un cuadrado ahí. Listo. Ahora pasamos a la parte final. El área del trapecio, ¿a qué sería igual? Díctame. 3 más 2 por 2 entre 2. Entre 2. ¿Listo? Calcula. 6 por 2. 6. 5, parece otra cosa. 5. Por 2. 5 metros por 2 metros. Entre 2. 10 entre 2. 10. ¿10 qué? Metros al cuadrado. Metros al cuadrado. 5. 5 metros. 5 metros al cuadrado. Esa última línea pensaba que iba a seguir dividiendo. Ya. 5 metros al cuadrado. Y ya está. Eso sería todo. Entonces, fíjense que para todo esto hemos estado utilizando, ¿qué cosa? Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es bastante útil para distintos temas. Vamos a seguir utilizándolo. Así que repasen eso. Y eso sería todo, chicos. Aquí está su tarea. Son 2 ejercicios similares a lo que hemos visto. Y la resolución de la tarea de la semana pasada. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Entonces, nos despedimos hasta la próxima semana. No olviden enviar sus tareas, ya, de lo que les falte. Y mañana temprano me envían la tarea del día de hoy. No se olviden. Recuerden, es al día siguiente de la clase. Al día siguiente de la clase. De repente por ahí alguno piensa que es un día antes de la siguiente clase. No. Es al día siguiente. Muy bien. Nos despedimos. Hasta luego, chicos. Cuídense. Ahorita les mando el material. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense, Chao, cuídense. profesor. Hasta luego, hasta luego. No, profe. Chao.